Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo desde el centro Karma Dharma. Esta es la segunda parte de un vídeo que hice acerca de un escrito que hizo Onkar Kaur, que era un miembro del SSC, pues hablando acerca de las acusaciones de Yogi Bhajan y de la investigación que se hizo desde la plataforma de AOB, Knowledge Branch. Para poneros un poquito en antecedentes, pues se contrató a Knowledge Branch para investigar una serie de acusaciones a raíz de la publicación del libro de Priyanka. Priyanka era una de las primeras secretarias de Yogi Bhajan y bueno, pues este libro ha generado mucha controversia. Desde el SSC pues se contrató a Knowledge Branch para que hiciese una investigación y sacó un reporte hablando de todas las conclusiones, todo lo que habían investigado, o más bien las entrevistas que habían tenido con las víctimas de abusos por parte de Yogi Bhajan. Y Onkar ha hecho un escrito, pero desde su propia persona, no ha querido meter al resto de sus compañeros, hablando de por qué no estaba de acuerdo con lo que se decía en este informe. Y esta es la segunda parte. Deciros antes de comenzar que podéis seguirme en el resto de redes sociales, en Facebook, en Instagram, y que estoy dando clases online desde la plataforma de Patreon. Podéis seguirnos como CYogaKD, buscarnos y ahí nos encontraréis. Podéis haceros miembros o podéis adquirir también unas clases que las podéis hacer desde casa. También las estamos ofreciendo por Skype. Bueno, pues comenzamos con la continuación del informe. Nos habíamos quedado en las refutaciones no incluidas en el informe, porque Onkar Kaur dice que no se han incluido, ni siquiera se han preguntado a otras personas para ver si lo que dicen los denunciantes es cierto o no. Y lo vamos a leer. El informe dice que se invitó a personas a proporcionar pruebas específicas de primera mano para refutar las afirmaciones, pero fue imposible hacerlo porque no había ningún representante de Yogi Bhajan a quien se le dijera cuáles eran las acusaciones, mucho menos quién, cuándo, dónde, así que era imposible refutar información que nadie conocía. Muchas personas hicieron todo lo posible para determinar cuáles eran las acusaciones, por quién, por lo que si tenían alguna información útil para compartir con AOB podían hacerlo. Al final, numerosas personas que conocían muy bien tanto a los acusadores que hicieron declaraciones públicas como a los imputados contaron con AOB para cuestionar la veracidad de las denuncias, al menos las que conocían. Sus testimonios representan horas y horas de tiempo de entrevista. AOB debería haber llegado a la conclusión de que al menos dos de las historias de los acusadores no eran creíbles, simplemente basadas en la información médica que se les dio sobre la condición médica de Yogi Bhajan durante los últimos años de su vida. Se ofrecieron registros médicos, pero no se solicitó ninguno. Las conclusiones de las páginas 38 y 39 del informe dicen que varias mujeres hicieron acusaciones de que a menudo las mordían y tenían moretones en los labios, la cara y el cuello. Había muchas personas en el suelo en la residencia de Yogi Bhajan todos los días durante años y nunca se vieron ningún indicio de moretones o marcas de mordeduras en su bastón. AOB le preguntó al menos a un entrevistador si alguna vez vio moretones o marcas de mordeduras. Esa persona, alguien que vivía en la misma casa que algunos miembros del personal de Yogi Bhajan, respondió que nunca había visto nada. Lo más probable es que si AOB hubiera utilizado sus evaluaciones de credibilidad para preguntar a las docenas de simpatizantes que los contactaron si alguna vez habían visto algún signo de moretones o marcas de mordeduras, hubieran podido llegar a una determinación de lo más probable es que no para estas afirmaciones. AOB no menciona a cuántas personas les preguntaron si vieron hematomas y quienes dijeron que nunca habían visto evidencias de eso. En cambio preguntaron ¿qué pasa con las orgías? ¿Por qué ninguna de esta información se compartió en el informe?
no hubo información sustantiva que cuestionara la credibilidad o veracidad de las mismas. Partidarios ignorados. En el informe solo hay comentarios generales de los partidarios de Yogi Bhajan que se comunicaron con AOB para dar fe de su carácter de manera general, compartiendo comentarios agradables y de apoyo. Estos parecen haber sido para complementar la narrativa que fue retratada por AOB de miembros de la comunidad desde hace mucho tiempo que apoyan a Yogi Bhajan o que estaban más cerca de él como miembros de una secta que lo edifican como Dios. Por el contrario, muchas de estas personas son personas conscientes, amantes de Dios, que también aman y aprecian a su maestro espiritual. Muchos de ellos contactaron a AOB con información extremadamente valiosa, lo que cuestiona la veracidad de las historias de los acusadores. El informe no incluyó información sustantiva y creíble que le proporcionaron los partidarios, lo que continuó la credibilidad de las afirmaciones. De esta manera, el informe es extremadamente unilateral y sesgado. Hubo casos en los que la gente compartió con AOB que habían estado en la casa de Yogi Bhajan todos los días hasta las 11 de la noche durante años, habían sido su conductor durante años y que de hecho habían vivido con algunos de los acusadores. Cuando enumeraron estos detalles en un correo electrónico a AOB, el AOB respondió preguntando si su declaración era lo suficientemente buena o si querían tener una entrevista. A otros que vivían en la propiedad de la casa de Yogi Bhajan y fueron parte de su hogar día y noche durante años y que conocían a su personal y las idas y venidas, no se les concedió entrevistas. ¿No serían estas personas las mismas a quienes alguien que realiza una investigación querría cuestionar? Por ejemplo, las afirmaciones de sexo grupal y orgías, ¿no es probable que estas personas hayan visto u oído algo? El informe descarta a estas personas porque algunos supuestos reclamos ocurrieron a puerta cerrada. Sin embargo, si los comportamientos descritos en el informe hubieran estado sucediendo durante las décadas de tiempo en que los acusadores afirmaban que ocurrieron, en algún momento del camino la gente se habría tropezado y habría derramado los frijoles. En una comunidad tan unida como la nuestra y con tanta gente que estaba alrededor de Yogi Bhajan día y noche, alguien habría escuchado algo. Después de sus entrevistas, que a veces duran más de 1 o 2 horas, a las personas que expresan su apoyo a Yogi Bhajan o que tenían información para refutar las afirmaciones simplemente se les hicieron estas 2 preguntas al final de la entrevista. ¿Has visto u oído hablar alguna vez de orgías? La única referencia de los partidarios habían escuchado sobre esto hasta que salió este informe fue en un artículo difamatorio contra nuestro Dharma. A pesar de que hemos escuchado que Yogi Bhajan era una buena persona y ayudó a mucha gente, ¿no crees que haya alguna manera de que sea solo un hombre que tiene ciertas necesidades? El entrevistador de AOB hizo muy pocas otras preguntas de sondeo, si es que hubo alguna, relacionadas con las afirmaciones. En su mayoría solo tomaron las declaraciones que los seguidores querían compartir y no hicieron preguntas de manera proactiva. En la página 68 el informe dice: a pesar de que muchos asistieron a varias reuniones para recibir sus enseñanzas, no todos estaban en su entorno cotidiano inmediato y por eso no experimentaron la proximidad que experimentaron los reporteros. Contrariamente a su esfuerzo por reescribir la historia, como si solo los reporteros fueran los más cercanos a Yogi Bhajan, AOB no menciona en ninguna parte de sus hallazgos nada sobre simpatizantes que tengan la misma proximidad. Por lo que dicen en el informe, parecería que los partidarios simplemente están siguiendo ciegamente a Yogi Bhajan sin tener el mismo acceso y entendimiento que los acusadores. Esto es parcial y simplemente incierto. En la página 53 AOB dice: como se informó anteriormente en la sección 7.1, las entrevistas y declaraciones de los partidarios también ofrecieron refutaciones generales que cuestionaban por qué Yogi Bhajan, como ser humano evolucionado, querría o necesitaría tener relaciones sexuales con sus estudiantes y que ellos mismos nunca habían presenciado tal comportamiento de su maestro. Esta pregunta que AOB hizo a sus seguidores cuestionaba por qué Yogi Bhajan, como ser humano evolucionado, querría o necesitaría tener relaciones sexuales con sus estudiantes. Si los seguidores nunca vieron ningún acto de conducta sexual inapropiada y realmente creen en su integridad, entonces sí,
De hecho, refutarían la pregunta. Si el objetivo era llegar a la verdad, se podrían haber hecho muchas preguntas a los partidarios de Yogi Bayan que estaban tan cerca de él. Es decir, ¿alguna vez vieron algún indicio de abuso sexual? ¿Alguna vez vieron a alguien trabajando con Yogi Bayan que estaba magullado y usando maquillaje para disimular sus moretones, etcétera? Si se hicieron estas preguntas, ¿por qué no se incluyen en el informe? Una y otra vez los seguidores expresaron que no sentían que los estaban tomando en serio, que AOB ya había tomado una decisión y que era una pérdida de tiempo haber participado en una entrevista. Reclamaciones de dinero. La siguiente situación no está relacionada específicamente con el informe AOB, pero es relevante para el informe, porque establece un patrón de cómo se han manejado los reclamos a lo largo de este proceso, ya sea directamente a través del informe de AOB o mediante otros reclamos presentados contra nuestra organización. Algunas personas de nuestra comunidad entienden que recibirían dinero si presentaran quejas. Cuando se las preguntó directamente, varias personas confirmaron que esto era lo que entendían. Un adulto, que una vez fue un niño que asistía a la MPA, la Miripiri Academy, recientemente hizo un reclamo de que fue abusado mientras asistía a la MPA y cuando se le ofreció solicitó dinero para asesoramiento. Dijo que en conversaciones a través de los canales de las redes sociales le dijeron que solo tenía que decir que fue abusado en la Miripiri Academy, campamento de niños del solsticio de verano o campamento de niños después del solsticio, y que recibiría dinero. Si presenta una denuncia de abuso a AOB recibirá dinero. Dijo, ¿por qué no? Es dinero gratis. Ser parte del Listening Tour le convenció de que él era una víctima de abuso y que estaba mal y merecía algo. Se comunicó con AOB para decirle que lo golpearon y lo insultaron. Después de contar su historia, AOB le preguntó ¿quieres recibir asesoramiento? Dijo que sí, dijo que recibió un cheque. En realidad no recibió asesoramiento. Dijo que a él y a sus amigos les dijeron que posiblemente vendría más dinero en el futuro. También dijo que un abogado está trabajando en una demanda contra la SSSC. Están trabajando en esto a través de las giras de escucha. Dijo, los ancianos son estúpidos, estamos grabando sus conversaciones en los recorridos de escucha y tomando captura de pantalla y construyendo un caso contra el Dharma. Los abogados les han dicho que debido a que el SSSC está haciendo pagos a la próxima generación por asesoramiento, es una admisión de irregularidades y por lo tanto ayudará a su caso. No hubo verificación de identidad, dijo que sabía que su identificación no sería revisada y nadie haría referencias cruzadas a su historia. Recibió dinero gratis para asesoramiento. No tuvo que proporcionar pruebas de que se llevó a cabo el asesoramiento. Tenía entendido que el dinero provenía del SSSC a través de AOB. Dijo que se supone que las personas que reciben dinero no deben hablar de ello, que tienen que aceptar verbalmente la confidencialidad. Dijo que estaba rompiendo el acuerdo al admitir que lo pagaron. No quiso decir qué cantidad le pagaron a él y a otros. Más tarde otras personas confirmaron que las personas estaban recibiendo $1.200. Resumen de lo que aprendimos sobre el proceso de AOB. 1. AOB no requirió ninguna prueba de la identidad de una persona. 2. AOB no requirió ninguna prueba que corrobore de ningún tipo las acusaciones que las personas les hicieron. 3. AOB no investigó realmente las acusaciones en absoluto. 4. AOB tomó las acusaciones de todos como creíbles y verdaderas. 5. AOB no verificó ninguna información proporcionada para confirmar o negar la credibilidad del acusador. 6. AOB no verificó si el denunciante /acusador alguna vez conoció a Yogi Bayan. 7. AOB no incluyó a propósito en su informe completo para usted y el resto del mundo los volúmenes de información que habían recibido, lo que cuestionaba seriamente la credibilidad de las afirmaciones. Interferencia en la independencia de la investigación. Incluso si AOB se inclinaba a investigar la veracidad de las afirmaciones en lugar de simplemente anotar las historias al pie de la letra, el CRT les dijo desde el principio que no podían mirar las redes sociales. Esta fue una interferencia directa del CRT en el proceso de investigación independiente. Cuando se descubrió esto, se presionó al CRT de que estaban interfiriendo con una supuesta investigación independiente. Posteriormente, como se indica en la sección 5.4 del informe, otros datos considerados, el CRT comenzó a proporcionar a AOB publicaciones
públicas recopiladas por una firma profesional de Facebook, Twitter y YouTube y de reporteros y simpatizantes. Si las acusaciones son supuestamente anónimas, ¿cómo sabrían la firma de relaciones públicas quiénes eran los reporteros y simpatizantes? Podrían buscar información de los acusadores que habían hecho sus afirmaciones públicamente, pero ¿qué pasa con los otros acusadores? En lugar de que AOB tuviera permiso para revisar libremente la información por sí mismos en las redes sociales, tuvieron que confiar en la información que les proporcionó la empresa de relaciones públicas. ¿Cómo puede una empresa de relaciones públicas que no está involucrada en la investigación siquiera saber qué información buscar? En lugar de que AOB tuviera permiso para revisar libremente la información por sí mismos en las redes sociales, tuvieron que confiar en la información que les proporcionó la empresa de relaciones públicas. ¿Cómo puede una empresa de relaciones públicas que no está involucrada en la investigación siquiera saber qué información buscar? Vuelven a repetir. AOB no puede recopilar sus propios datos de las redes sociales. Esto fue una clara interferencia con la independencia de la investigación. Esto es particularmente preocupante ya que no había ningún representante de los acusados y las denuncias eran generalmente anónimas, por lo que solo AOB sabía quién estaba haciendo esas denuncias. Esto significa que tenían muy pocos recursos disponibles para corroborar las historias. Las únicas opciones que parecen haber utilizado para referencia cruzada en cuanto a la veracidad de las afirmaciones fueron 1. Personas que conocían tanto al acusador como al acusado y de alguna manera se enteraron de las acusaciones a través de las redes sociales, la reunión del consejo de April Calza o de boca en boca o por rumores. 2. Lo que se decía en las redes sociales que en lugar de buscar y acceder directamente solo lo compartía con ellos la firma de relaciones públicas que si se preservaba la confidencialidad y el anonimato, no sabía cuáles eran todos los reclamos y quién los hacía. El acceso completo a las redes sociales podría haber proporcionado a AOB información que mostrara inconsistencias en las historias, etc. Una y otra vez en las secciones de conclusiones del informe, AOB afirma: en las redes sociales públicas que se pusieron a nuestra disposición no encontramos confirmación o refutación de estas acusaciones. Si AOB estaba poniendo tanto peso de referencia a las redes sociales en sus hallazgos, deberían haber tenido rienda suelta para buscar la información que solo ellos sabían buscar y no solo lo que les fue proporcionado por una firma de relaciones públicas que no estaba al tanto de todos los detalles de la investigación. Información confusa. En la sección 4 el informe dice que la Junta de Fideicomisarios del SSSC contrató a AOB para realizar una investigación interna. Este es un intento de cambiar la narrativa para que parezca que el requisito de AOB de tener una licencia que no tenía, y lo que significa que este informe es en realidad ilegal, puede descartarse. AOB no realizó una investigación interna. Se trataba de una entidad externa contratada para realizar una investigación independiente. La oficina de la EPS habría realizado un informe interno real. AOB no es parte de nuestra organización, por lo tanto, no llevaron a cabo una investigación interna. La SSSC ha transmitido otras falsedades. Declaraciones de sesgo que están fuera del alcance de esta investigación. Acusar a nuestra comunidad de ser una secta. ¿Por qué en una investigación sobre conducta sexual inapropiada AOB se sentiría obligada a dar una evaluación psicológica de la organización en su conjunto llamándola una secta? AOB afirma que los reporteros, las experiencias se ajustan a lo que las fuentes autorizadas enumeran como características de las sectas y cómo las personas se ven afectadas en organizaciones similares a las de una secta. La fuente autorizada que cita es un artículo de la revista Integrity Psychology de 2015 titulado Recuperación del abuso de la Iglesia institucional y de culto, según el criterio de quién es esta fuente autorizada y qué hace esta opinión en una investigación de conducta sexual inapropiada. Depilación filosófica sobre el celibato de los maestros espirituales, página 51, 7.5a, alegaciones AOB declara: la práctica del celibato de los líderes espirituales ofrece beneficios para las comunidades a las que sirven. Cuando un líder espiritual es célibe, tiene la libertad de redirigir su tiempo y su vitalidad sexual hacia el fomento del desarrollo de sus estudiantes y hacia el servicio en general.
Al permanecer célibes también liberan a sus estudiantes y a todos los demás de la posible frustración, decepción, miedo, proyecciones de aferramiento, celos, etcétera, que a menudo acompañan a la participación sexual. ¿Qué está haciendo AOB aquí? Dar una conferencia a los lectores sobre cuáles son los beneficios del celibato de los líderes espirituales. AOB dice que los líderes espirituales no pueden casarse y seguir siendo líderes espirituales. ¿Quién es AOB para opinar si un líder espiritual debe ser célibe o no? Esto está fuera de su alcance de investigación. Las reclamaciones que se les presentaron parece altivo y demuestra un sesgo en su análisis de la información que se les presentó. Vale, un inciso. Esto que lo estás sacando un poco de contexto, porque cuando tú te lees el informe de AOB, lo que lees son las premisas que según la ley de Estados Unidos tienen que respetar y seguir los líderes de un culto o una iglesia para con sus feligreses / alumnos, y una de las cosas es que no pueden mantener ningún tipo de relación sexual. No es que tengan que ser célibes, porque de hecho los pastores anglicanos pues no son célibes, por ejemplo, ¿vale? Simplemente que, bueno, de hecho Yogi Bhajan está casado, pero tú no puedes tener ningún tipo de relación sexual con tus feligreses porque ya de por sí estás en un escalón más alto por ser el líder espiritual, y si además tuvieses relaciones sexuales estarías pues 2 escalones más altos y puedes tener más control a través del sexo. Eso está escrito en el informe de AOB refiriéndose a las pautas y normas que tienen que seguir dentro de los Estados Unidos, y está ahí escrito. Lo que pasa que aquí es como que lo ha sacado de contexto y le ha dado la vuelta, como si AOB estuviese acusando a las personas de que tienen que ser célibes sí o sí. Conferencias sobre nuestros valores. AOB continúa diciendo: como se indica en la sección 7.2.3, las acusaciones sobre el comportamiento de Yogi Bhajan incluyen muchas actividades que, de ser ciertas, violarían las normas éticas Sikh que predicó y que están claramente delineadas en el voto 14 de los votos Sikhs. Este voto promete el celibato antes del matrimonio y prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Aquí AOB presume de sermonear a nuestra comunidad sobre cuáles son nuestros estándares éticos. Una vez más, esto está más allá del alcance de lo que fueron contratados para hacer y es presuntuoso e irrespetuoso. En conclusión, el informe dice: ofrecemos algunas preguntas adicionales para su consideración. ¿Cómo es posible que las voces de varias mujeres que alegan conducta sexual inapropiada y abuso de poder a manos de Yogi Bhajan sean desatendidas durante tanto tiempo en una comunidad arraigada en la compasión? En primer lugar, esta pregunta en sí misma asume que el comportamiento realmente sucedió. En segundo lugar, si supuestamente existe un código de silencio entre el personal y mantuvieron todo esto en secreto, ¿cómo podría la comunidad hacerles caso omiso? En tercer lugar, afirman que fue desatendido durante tanto tiempo en una comunidad arraigada en la compasión. Es condescendiente e insinúa que nuestra comunidad conocía estos supuestos comportamientos, los ignoró y al hacerlo no fue compasivo. Esto es ofensivo y una vez más muestra un gran sesgo no solo contra los partidarios, sino también contra otros miembros de la comunidad que también han oído hablar de estas afirmaciones recientemente. Estas preguntas para consideración de AOB son insultantes. Ninguna de las afirmaciones del informe fue probada y de hecho ni siquiera se investigaron para determinar si realmente sucedieron. El informe continúa diciendo: ¿es tal secreto beneficioso para los objetivos generales de 3HO Sikh Dharma? De cara al futuro, ¿puede la comunidad unirse en torno al propio consejo de Yogi Bhajan de seguir las enseñanzas, no al maestro? Finalmente, entendemos que aceptar los hallazgos de este informe es decir, la probabilidad de que Yogi Bhajan participe en una conducta sexual inapropiada seguirá siendo difícil para algunas personas de la comunidad. No obstante, sugerimos respetuosamente que reconciliarse con esta probable verdad y el daño que ha hecho a algunos de los suyos puede ser una forma de que 3HO Sikh Dharma avance. Es una falta de respeto, dice Onkar Kaur, a nuestra comunidad de guardar secretos y usar una declaración de Yogi Bhajan para sermonearnos. Sugerir reconciliarse con esta probable verdad es un consejo
alucinante de una organización que echó a perder este informe de muchas formas, como se ha detallado en este documento. Un ejemplo de informe de investigación justo y legal. Puede ser útil para las personas ver un ejemplo de cómo se ve un informe de investigación adecuado, justo y legal. Uno que está a disposición del público es un informe de investigación que se hizo para Shambhala, una organización espiritual que pasó por un proceso de investigación de las acusaciones contra su líder. El liderazgo de Shambhala tuvo un informe de investigación justo y adecuado realizado por investigadores reales. Aquí hay un enlace al informe de investigación de Shambhala para que puedas ver cómo es un informe de investigación real. Esto más adelante lo investigaré yo misma y probablemente haga un vídeo sobre ello para hacer una comparativa. Responsabilidad. La SSSC ignoró las fallas publicitadas de la investigación injusta y en última instancia ilegal que se les señaló desde el principio. Deberían haber tomado las medidas necesarias para garantizar que se llevó a cabo una investigación adecuada y justa. Debido a sus errores, ahora tenemos un informe ilegal que surgió de un proceso incorrecto y plagado de errores que resultó directamente de la destrucción de la reputación de Yogi Bhajan. Este informe y la conclusión condenatoria que resultó fue instigado, dirigido y respaldado por la SSSC, incluso contra la evidencia directa de que era injusto e ilegal. Necesitamos que sus miembros rindan cuentas. Merecemos saber quiénes en la Junta apoyaron esta acción y quiénes no. Lamentablemente se determinó que el proceso mediante el cual se aprobó el informe era confidencial y que nos niega saber quién fue el responsable. Ni siquiera se ha hecho público, ni hubo dimisiones del Consejo como consecuencia. Parece que la Junta está decidida a no reconocer el disenso ni las opiniones divergentes, incluso entre sus propios miembros, y todo esto al tiempo que defiende la honestidad y la transparencia del proceso. Y finaliza diciendo: ser hipócrita no genera confianza. Vale, pues ante esto decir que cuando Onkar habla de cómo se les puede tachar a la propia comunidad en el caso de haber sabido que esos abusos eran verdad, cómo se les puede acusar de haber hecho oídos sordos, que dicen que eso no hubiese sido así de ninguna de las maneras, que hubiesen actuado y hubiesen protestado. Solo decir que esto pasa en muchos ámbitos, el que a alguien se le haga algo injusto y el resto mire para otro lado, ya lo podemos ver en los colegios con el bullying, lo podemos ver en las empresas con el mobbing, cuando el jefe u otro compañero intenta destruir a un compañero y el resto mira para otro lado, pues aquí puede pasar perfectamente. Siempre hay ese miedo a que, en este caso, el líder te dé la espalda y entonces ese líder va a poner en contra tuya al resto de los feligreses para que te termines yendo y para hacer un paria de ti. Pero es que esto puede pasar en cualquier parte, o sea, no porque seas miembro del Sikh Dharma no va a pasar, o sea, aquí nadie es un santo, esto puede pasar en cualquier parte. Luego, lo que se percibe en el último punto del de responsabilidad, porque claro, dices, fue SSC quien contrató a AOB para hacer la investigación a raíz del libro de Prenka. Entonces, esto hace pensar, si no se sabe exactamente quién fue el que le dio esa responsabilidad a AOB, pues se puede llegar a pensar que hay rencillas internas en las altas cúpulas del Sikh Dharma y ahí hay algo que no cuadra y como que se están intentando señalar los unos a los otros y es como si se hubiesen creado dos bandos. Y esto se puede percibir perfectamente en las redes sociales porque ha habido gente famosa como Snatan Kaur que se ha posicionado a favor de las víctimas o Navnidan
que se ha posicionado al lado de Yogi Bhajan, y por un lado pues a Sanatan la han estado sus propios compañeros atacando diciendo que el karma va a caer sobre ti, y Namnidan pues 3/4 de lo mismo, pues defendiendo al maestro, pero a la vez siendo muy, muy cruda con algunos ataques. Yo he llegado a ver en las redes sociales como maestros y maestras de yoga han atacado a personas que se han posicionado al lado de las víctimas, y la verdad que esto ha sido muy duro. Vamos a dejarlo aquí. Más adelante, como os he dicho, voy a investigar acerca de lo que pasó con Shambhala y esa investigación, que es otro culto, otra comunidad espiritual, y vamos a ver qué es lo que pasó en esa situación. Espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis por favor darle al like, suscribiros, y os vuelvo a recordar que desde el Centro Karma Dharma estamos ofreciendo clases online. Ya sabéis que por el tema de la pandemia tenemos que estar todos en casa, pero tenemos que mantenernos fuertes física y mentalmente, y el ejercicio, la relajación y la meditación, la verdad que son herramientas muy buenas para mantenernos ahí bien fuertes y sanos. Os dejo toda la información en la descripción del vídeo. Un saludo a todos, muchísimas gracias por visitarme, cada vez somos más. Un saludo a todos mis mecenas, patrones de Patreon, gracias por vuestra ayuda, y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un saludo y namaste.